Timoteo capítulo 4. De acuerdo a cómo están los tiempos que vivimos actualmente, creo que la mayoría de los creyentes estamos buscando respuestas y sobre todo respuestas en los temas escatológicos, es decir, en todo ese conjunto de creencias acerca de los últimos tiempos. Y si alguien hiciera una encuesta acerca de cuáles son los temas actuales más tocados en las congregaciones, estoy seguro que los temas escatológicos, como por ejemplo el fin del mundo, las señales previas al regreso de Cristo, la resurrección, el infierno, el juicio, la tribulación, el anticristo, el rapto de la iglesia, el milenio, por mencionar algunos, no serían precisamente los más atesorados por muchos de los predicadores actuales. Y quisiera dirigir mi atención a todos aquellos que me escuchan para que vayamos a uno de los pasajes, a uno de los textos que creo que nos pueden ayudar a encontrar muchas respuestas. Este es un gran texto de carácter escatológico, un texto que el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a aquel famoso joven llamado Timoteo, como parte de una serie de consejos personales, como ministro del evangelio, pero también como parte de la sección escatológica de esta carta. Y ese texto lo voy a citar del verso 1 al verso 5. Así que voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera, que dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, di conmigo, vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dile al que está a tu lado, pero tú, sé sobrio en algunas cosas, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. He titulado este mensaje de hoy, ¿qué es sufrir la sana doctrina? A veces no tenemos idea de lo que eso significa. Y yo voy a hacer algo que generalmente hago cuando voy a estudiar un texto. Cuando voy a estudiar un texto, esto los que vieron con nosotros el estudio inductivo de la Biblia o cómo estudiar la Biblia, saben más o menos de lo que voy a hablar porque vieron con nosotros ese curso. Pero voy a hacer lo que más o menos yo hago cuando estoy en privado, haciéndome o la idea de desarrollar algún tema bíblico. Una de las cosas que más hago es en eso que llamamos estudio inductivo de algún texto, formularle muchísimas preguntas para así tener lo que algunos estudiosos llaman una exégesis completa de lo que el apóstol Pablo nos quiso decir. Entonces voy a comenzar con la primera pregunta. Esto es lo que yo hago. Es como que si estuviera haciendo mi estudio delante de todos ustedes para que vean cómo yo lo hago. ¿Cuál tiempo, señala el apóstol Pablo cuando dice porque vendrá tiempo? ¿Cuál tiempo señala el apóstol Pablo? Es un tiempo que él ve en el futuro. Él está escribiendo su carta y mientras escribe
las consideraciones que está haciendo, él está discerniendo que en el futuro hay un tiempo y que ese tiempo no será nada fácil. Entonces dice que vendrá tiempo. Es un tiempo que él ve mucho más adelante. El Espíritu Santo, a través de Pablo, señala el tiempo hacia el futuro y, condicionado por el contexto de la misma carta, apunta a lo que también se le conoce como los postreros días. Los días previos al regreso del Señor Jesucristo. Esos son los postreros días. Ahora, otra pregunta que le hago al texto: ¿quiénes no sufrirán la sana doctrina? Bueno, está hablando de personas que poseen una característica del tiempo que vendrá. Es decir, según el apóstol Pablo, el tiempo que viene será distinguido por un tipo de personas que tendrán cualidades o características acerca de las cuales ellos determinarán no sufrir la sana doctrina. Es algo que se va a notar en una gran mayoría de personas. Este es el peligro de la iglesia de hoy, de la iglesia del Señor, que mientras los tiempos van avanzando, la iglesia piense que debe ir modernizando su mensaje y olvidarse de la doctrina del Señor Jesucristo. Pueden cambiar los sistemas, los aparatos, pero el mensaje del Señor no ha cambiado en más de 2 milenios. Fíjese, ¿quién o quiénes tendrán comezón de oír? Que eso es lo que dice el texto. Bueno, las mismas personas que no querrán sufrir la sana doctrina. ¿Qué significa la frase comezón de oír? Es como decir picazón en las orejas. Una manera de decir que las personas buscarán escuchar cosas que les provoquen sensaciones agradables, que halaguen su ego, un deleite en palabras, nada negativo. Todo muy positivo, no importa si no es bíblico, pero dígame por favor, señor predicador, pastor, algo positivo, algo que me alegre, algo que me guste oír. Palabras como pecado, arrepentimiento, culpa, castigo, consecuencias, juicio, condenación, disciplina, nunca serán usadas en lo que voy a llamar este entretenimiento sonoro del oído que buscarán las personas. Y esas personas que buscarán escuchar estas palabras lindas quedarán cautivadas por esos sonidos tan agradables para ellos. ¿Quiénes amontonarán maestros? Ese mismo tipo de personas que buscarán predicadores, maestros, conferencistas que cumplan con las características que ellos prefieren, que ellos desean, que ellos anhelan. Tal vez yo no le guste a muchos, porque hablo cosas a veces desagradables. Tal vez otros prefieran escucharme a mí, que escuchar a otros que todo el tiempo están contando un chiste. En fin, parece que hay cualquier tipo de audiencia para cualquier tipo de predicadores, sin tomar en cuenta el mensaje o lo que se predica. Y eso es lo más grave de hoy. El deseo de las personas por oír cosas lindas dará como resultado que se amontonen maestros que hablen cosas lindas. No importa si tienen preparación bíblica, inductiva. No importa si conocen o no los elementos básicos de estudio bíblico, si saben contextualizar un texto o no, profundizarlo, revisar la historia relativa a ese texto o a los eventos citados en ese texto. No importa si saben hacer observación, interpretación o aplicación de un texto. No importa si toman en cuenta los principios doctrinales establecidos por nuestro Señor Jesucristo, por el Pentateuco, los profetas, los poetas, los reyes, los sacerdotes o las cartas apostólicas. No importa, con tal que digan cosas que estén en conformidad con lo que yo quiero oír. Bueno, esas son las razones por las que muchos amontonarán maestros. Porque si la gente quisiera oír la verdad, ¿cuántos maestros se amontonarían para predicar cosas falsas?
Probablemente muy pocos, pero como la gente quiere oír cualquier cosa, entonces surgen maestros, por supuesto, por la necesidad de aquellos que quieren oír cosas que sean agradables a sus oídos. Si habla bonito, si habla con gracia, si dice lo que la gente quiere escuchar, ese es un maestro admirado por esas personas. Esta conducta en las personas no es nueva. Esto es muy antiguo. Esto se viene repitiendo desde siglos y milenios atrás. Hace cientos de años, la Biblia nos dice que al antiguo Israel le sucedió lo mismo y el profeta Isaías lo denunció. Eso es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice que sucederá. Él lo escribió hace casi 2000 años. Y él dijo en el tiempo que vendrá. Pregunto yo, ¿estaremos ya en ese tiempo que Pablo anunció? ¿Percibe usted que las características de las personas de hoy que asisten a lugares como estos están en búsqueda de predicadores y de maestros que les enseñen las cosas que ellos quieren oír y no lo que el Señor dice que se debe enseñar? ¿Estaremos acaso ya en los tiempos en donde la gente se queja de los predicadores que queremos hablar lo que el Señor dice, la palabra, la doctrina, la fe, la profecía, como Él lo dice? ¿O será que todavía no ha llegado ese tiempo? ¿Qué tipo de maestro o predicador abunda hoy? ¿El que dice las cosas agradables a la gente? ¿El que contamina la sana doctrina y se aparta de la verdad para complacer a sus oyentes? ¿O los que realmente están haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Qué tipo de predicadores abunda hoy? Usted tiene que revisar eso para que tenga cuidado cuando escuche un programa de radio, cuando vea un programa de televisión, cuando lea un libro, cuando le presten un CD de audio. Porque hay muchos de ustedes que les gusta oír cualquier cosa. Quieren oír a cualquier persona. ¿Cuál será la agenda de esos falsos maestros? Esos predicadores y maestros tendrán una agenda llena de temas que sean conforme a lo que Pablo dice, a las concupiscencias de las personas, es decir, a las codicias. Predicarán conforme a las codicias, predicarán conforme a los placeres mundanos de las personas que están ahí escuchando que se use la Biblia para ese tipo de mensajes. Predicarán conforme a los deseos de sus oyentes, por ejemplo, el positivismo, el adular el ego del hombre, cosas que den mucha risa aunque en el fondo no dejen ningún mensaje. Feminismo, liberalismo, relativismo. Esos maestros dirán cosas que la gente quiere oír y así serán llamados grandes predicadores. Porque sobre todo enfatizarán en lo que es el libertinaje del ser humano. Le dirán a las personas: piensa lo que quieras, cree lo que quieras, no te dejes imponer ninguna enseñanza, tú eres tú. La verdad es relativa. Si tú crees que es verdad, lo es. Y si crees que no es verdad, no lo es. Nadie tiene la verdad absoluta. Así predicarán. Y le dirán a la gente: lo más importante eres tú. No importa lo que digan. Si a ti te parece bueno, hazlo, vívelo. No importa lo que digan los demás. La pregunta siguiente es esta: ¿usarán esos maestros la Biblia para apoyar sus enseñanzas? Claro que sí, de eso se trata. ¿O no ha escuchado usted a los falsos predicadores, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores usar la Biblia? ¿No ha escuchado usted a los homosexuales usar la Biblia? ¿A los sacerdotes católicos usar la Biblia? A muchos de los predicadores, de los mormones y de los testigos de Jehová usar la Biblia? Y todas las tergiversaciones que existen en cuanto a religión se refiere, usan la Biblia. Entonces no le parezca a usted sorprendente que sea falso alguien que use la Biblia. Pero usó la Biblia, ¿y qué? La Biblia estará en su mano, pero no estará revelada.
Hablarán muchas cosas que la gente quiere oír. Cada cierto tiempo levantarán la Biblia y dirán, porque aquí está escrito, pero nunca dirán dónde. Eso lo dice la Biblia, dirán, pero no les enseñarán en qué lugar. Yo no confío en predicadores, ni en maestros, ni en pastores, ni en creyentes que me dicen, es que la Biblia lo dice, pero no me quieren decir dónde está escrito. Si yo creo que la Biblia es una autoridad, entonces probablemente voy a someterme a lo que diga la Biblia. Y si alguien me dice que hay algo que aunque esté tergiversado, está en la Biblia, pero yo nunca lo lea, lo más seguro es entonces que yo me tuerza en mi forma de creer, en mi manera de pensar, en mi manera de conocer a Dios y de ver a Dios. Si tú me vas a decir algo, yo quiero que me leas y me cites dónde está escrito. Y entonces veré cómo manejas el texto. Yo le quiero pedir a los maestros que planteemos un nuevo taller de cómo estudiar la Biblia. En estos días alguien me dijo, a mí nunca me han enseñado a estudiar la Biblia. Vamos a poner eso por ahí en agenda, maestros, por favor. Porque a algunos además se les ha dado el taller, pero no aplican los principios que se dictaron en el taller. La siguiente pregunta que le hago al texto escatológico es esta: ¿quiénes apartarán el oído de la verdad? El mismo tipo de personas que venimos describiendo. Si estas personas están poniendo el oído hacia solamente lo que les gusta oír, lo que les gusta escuchar, si estas personas están poniendo el oído solamente en aquellos predicadores que ellos buscan porque les encanta cómo hablan, es claro que no pueden tener el oído entonces hacia la verdad. Porque cada vez que se cite la verdad, ¿qué hace? Penetrará para separar la mentira de la verdad, y la mentira quedará expuesta. Entonces las personas no quieren la verdad porque lo que es falso se expone y trae vergüenza, y por eso muchos no quieren escuchar la verdad. La siguiente pregunta es esta: ¿qué quiere decir volverse a las fábulas? Porque dice que por estar prestando oídos a la mentira, se volverán a las fábulas. La palabra griega para fábulas es la palabra mutos, de donde viene la palabra castellano mito. Fábulas es todo tipo de cosa ficticia, irreal, imaginaria. Es decir, que una persona que cree en una fábula está creyendo en algo que no existe. ¿Me estoy explicando? Y lo que además quiere decir este texto es que las personas de los postreros tiempos o del tiempo que vendrá preferirán la ficción antes que la verdad. Preferirán horóscopos, astrología, cartomancia, lectura de la mano, adivinaciones, profecías modernas antes que la verdad. ¿Qué es lo que usted prefiere? Para muchos el Código Da Vinci es tomado como algo verídico, como la nueva Biblia del hombre de hoy, donde se afirma que el Señor Jesucristo tuvo relaciones íntimas con María Magdalena, donde además se dice que el Señor Jesucristo tuvo un hijo que dio origen al extirpe de los merovingios. ¡Qué blasfemia! ¡Qué herejía! Pero así como eso hay un montón de cosas, como por ejemplo que el libro de Génesis es una alegoría, que no es realidad, que Adán y Eva no existieron, que jamás eso pasó de ser un símbolo, que el diluvio no fue real, que Noé no es un personaje real, solo fue escrito para tratar de explicar la conservación del género humano, que el nacimiento virginal de Cristo no es real, que la muerte de Cristo en esa cruz no fue exactamente una muerte, etcétera, 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 cualquier cosa menos la verdad de Dios.
Y así muchos predican cantidad de barbaridades. Muchos alaban la carne, entusiasman el alma, pero pocos ministran lo que Dios quiere al espíritu de las personas. La siguiente pregunta, esta es mi 10ª pregunta. ¿Qué quiere decir no sufrirán la sana doctrina? ¿Por qué usa la frase sufrirán? La palabra sufrirán en griego es la palabra anekomai. Esta palabra es un verbo que está, escúcheme bien esta explicación que le voy a dar, está en voz media. Los verbos en griego tienen 3 tipos de voz. Présteme atención, por favor, no se me distraiga nada más un momento. Los verbos en griego tienen 3 tipos de voz. Le explico. La voz activa del verbo, la voz pasiva del verbo y la voz media del verbo. La voz media es única en el idioma griego. Única. Y para no entrar en una explicación extensa que pueda rayar en lo incomprensible, voy a utilizar ejemplos. En voz activa, esta oración: Juan golpea la pelota. El sujeto es quien realiza la acción del verbo. Juan golpea la pelota. Esa es la voz activa. La voz pasiva: Juan fue golpeado con la pelota o por la pelota. ¿Qué pasa aquí? El sujeto se convierte en el objeto de la acción del verbo. Y la voz media suena así: Juan golpea con la pelota. ¿Qué pasa? Aquí vemos algo diferente. El sujeto participa de los resultados de la acción del verbo, no se aísla, no está fuera del escenario, él se incluye. ¿Estoy siendo claro? Ahora fíjese lo siguiente: ¿por qué es necesario entender la voz en la cual está escrito el verbo justo en este pasaje? Esa palabra, sufrirán. Porque las personas de los tiempos que vendrán no querrán estar en la voz pasiva de la oración. En la voz media, perdonen. En la voz media. Querrán estar o ver la voz pasiva, la voz activa, pero no estar en la voz media. ¿Por qué? Porque no estarán dispuestas a participar de los resultados o de las consecuencias de lo que significa la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el seguir la sana doctrina llevará implícito ser criticados, señalados, acusados, discriminados, juzgados, encarcelados y hasta morir por la sana doctrina. Entonces eso tiene un precio, tiene un costo muy alto. Es mejor ver los toros de la barrera, han dicho algunos. Muchos preferirán lo que les guste y entretenga sus sentidos y dejarán a un lado la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina tiene cosas que no le gusta escuchar al ser humano. Como muchas personas que se han acomodado, y no estamos en persecución de la iglesia en Venezuela, pero muchos se acomodan si en sus puestos de trabajo no les conviene que sepan que son hijos de Dios. Muchos se acomodan si no quieren que sus vecinos sepan que son hijos de Dios. Muchos se acomodan si no quieren que sus parientes sepan que son hijos de Dios. No participan de la voz media. ¿Cuál es la sana doctrina? Esta frase en el Nuevo Testamento se utiliza solo 3 veces. Su uso implica que hay una doctrina que no es sana, porque si se está hablando de la sana doctrina, quiere decir que hay una doctrina que no es saludable para los creyentes. Toda la doctrina bíblica que Dios ha declarado por su Hijo Jesucristo, por sus representantes y servidores en todos los tiempos, de manera expresa, es sana. Toda. La sana doctrina es teocéntrica, es decir, el centro de todo es Dios. En la sana doctrina, o la sana doctrina, siempre busca la gloria de Dios. La sana doctrina tiene conceptos bíblicos claros
sobre el pecado en el hombre, la salvación, la Trinidad, la expiación del Hijo Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, la iglesia, las Escrituras y la doctrina del Señor. Hay doctrinas que muchos las quieren hacer pasar por sanas, pero no tienen nada de sano. ¿Por qué no son sanas? Porque son homocéntricas, es decir, el centro es el ser humano o el hombre con H mayúscula. No tienen un concepto claro del pecado en el hombre al decir que el hombre es pecador. Estas doctrinas que no son sanas ponen al hombre en una posición privilegiada. Él puede cuando quiera hablar con Dios y él puede cuando quiera autojustificarse si lo quisiera y estaría bien, porque él es el centro de esas doctrinas. Esas doctrinas erradas cuestionan las enseñanzas del Señor Jesucristo, de los autores de las epístolas, cuestionan los principios del Pentateuco, porque ellos simplemente no están de acuerdo con lo que dice ahí. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, yo no estoy de acuerdo que esto se diga así. También cuestionan la veracidad del Génesis, la existencia de Adán y Eva, el nacimiento virginal de Cristo. Todo eso no es sana doctrina, porque poco a poco va carcomiendo el alma de los hombres, haciendo que al final Dios no sea completamente glorificado y que el error ocupe el lugar de la verdad. Entonces terminan viviendo en el error. Algunas de las cosas que puedes sufrir a causa de la sana doctrina es que la gente te diga que eres demasiado aficionado a Dios. Es que la gente te diga, para todo Dios, para todo Dios, para todo Dios. Bueno, ¿y qué quiere que sea? Si nosotros amamos a Dios, por supuesto que todo tiene que ser Dios en todo. A mí me criticaron mucho por eso y todavía me critican. ¿Sabe qué? Mucha gente, si tú realmente quieres sufrir la sana doctrina, muchos te van a decir, esas son cosas anticuadas. Los tiempos han avanzado, así que actualízate porque te quedas atrás, te van a querer manipular con eso. Otros te dirán, deja descansar a Dios, por favor. ¿Y todavía te estás creyendo que todo lo que está en la Biblia es realmente así? Algunos dirán incluso, me parece que la Biblia no se escribió para hacer algún tipo de constitución de la nación. Así que bueno, está bien lo que dice la Biblia, pero... Es decir, otros tratarán de poner a la Biblia como menos importante, no porque sea la Biblia, sino por lo que contiene la Biblia, que es lo que yo finalmente valoro, lo que contiene. Otros te van a decir, perdóname que te diga estas cosas, pero eres todo un fanático de esas cosas. Te lavaron la cabeza. ¿A cuántos le han dicho así? Otros te van a decir, con que ahora estás yendo a este tipo de iglesia, no quiero nada contigo. ¿A cuántos le han dicho así? Esas expresiones, de nosotros hacia las personas les causan una gran molestia. Mucha gente se molesta porque usted se sienta gozoso, alegre, alabe a Dios en todas las circunstancias, glorifique al Señor, ore en todo tiempo, alabe, cante. Muchos incluso se molestan hasta porque usted ofrende o diezme o consagre primicias. Sin embargo, hasta ahora lo podemos soportar. Pero lo que el apóstol Pablo, como muchos escritores bíblicos anuncian, es que llegará el momento que al decir que sigues la doctrina de Cristo y que lo adoras a Él y solamente a Él, eso será como firmar tu sentencia de muerte, como de hecho ya en otras latitudes pasa, en otras naciones, donde a muchos los condicionan y los amenazan a negar su fe o perder la vida. Llegará el momento que de solo escuchar el nombre de Jesucristo en tu boca, eso te hará blanco de todo tipo de desprecio, burla y marginación. Tal vez cuando vayan a conseguir un empleo te pregunten de qué religión eres, porque así preguntan, o en qué crees, y si dices que amas al Señor y que lo sigues a Él, tal vez no te den en el empleo a ti. Y será en esos momentos en que habrá que escoger entre sufrir la sana doctrina o seguir lo que la mayoría de las personas busca y por lo que tienen comezón de oír.
Cristo nos llamó no solo a creer y predicar la sana doctrina, sino también a padecer por ella. Y quiero invitarlos, para terminar, que me acompañen a la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, para que leamos esto que les acabo de decir. Muchos desean creer en Cristo, pero no quieren padecer por Él. Muchos desean todos los beneficios que Cristo le quiere dar, pero no quieren rendirse a Él. Muchos quieren que Dios haga por ellos muchas cosas, pero no quieren obedecerlo. Muchos quieren que Dios los consienta en vivir disciplinados a Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29, permítame, yo se lo leo en la palabra de Dios para todos, dice así: Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. En otras palabras, el sujeto participando de la acción del verbo. No te quedes con la voz pasiva, no te quedes con la voz activa, sino en la voz media. Participa. Así que, como ya he preguntado antes, creo que una pregunta más no les va a molestar para terminar. Y no sea tan rápido al responderme, medite la pregunta. ¿Estarás tú dispuesto, dispuesta a sufrir la sana doctrina? Esa, más que una respuesta para mí, debe ser una respuesta para usted. Para usted. Porque Dios necesita que usted esté definido, definida. Y que deje de estar buscando tantas cosas como muchos otros que buscan libros y buscan programas y buscan aquí, buscan allá, tratando de oír mil cosas. Y algunos hasta leen metafísica, leen libros de los testigos de Jehová, leen libros de los mormones y dicen, esto a mí no me va a afectar. Y después yo me encuentro con personas que por mensajes me están preguntando, ¿usted cree que esto sea verdad o sea mentira? ¿De dónde lo sacó? Es que estuve leyendo un libro, es que estuve escuchando a tal persona, es que estuve escuchando aquí o viendo un programa de televisión. ¿Para qué se ponen a leer esas cosas si no tienen el fundamento como para no ser movidos por eso? Entonces, no busques eso, no te pongas a estar leyendo. Primero prepárate tú, capacítate, afírmate, defínete en sufrir la sana doctrina y luego, no importa lo que venga, nada te moverá. Nada te moverá de lo que tú sabes y conoces, no importa quién lo diga ni cómo lo diga. El problema es ese, que cuando lo dice alguien al quien tú de repente respetas mucho o admiras mucho, te mueve. Te mueve, porque no está firme, no está fundamentada. Entonces, cuando tengas una duda, mejor ve a tus maestros, a tus pastores y dile, ¿sabe qué? Yo quiero aclarar algo sobre esto, quiero buscar. Yo sé que de eso se puede encontrar muchísimo en la red, pero no quiero encontrarme con algo que me ponga en peor condición. Así que usted me puede ayudar. Eso es lo que debemos hacer. Y no estar yendo a preguntarle a los sacerdotes ni a los políticos, porque ellos no saben, te van a decir otra cosa, cualquier cosa. Y muchos de los padres no saben, pero le responden a sus hijos cualquier cosa. Y los hijos terminan confundidos o torcidos en la doctrina o en la fe. ¿Me están siguiendo? Entonces, haz que el sujeto participe de los resultados de la acción del verbo. Es decir, no te separes de eso. Dios te llama, me llama a sufrir la sana doctrina. Cueste lo que cueste. Tal vez puede costar un empleo, puede costar la relación con parientes, puede costar muchas cosas. Pero tú tienes que prepararte para eso. Si no, el día que esto llegue, tú huirás por lo más fácil. Escaparás por lo más flexible. Y si el Señor se presenta ese día, te perderás. Porque no sabemos cuándo regresa el Señor. Y en esto muchas personas no han querido sufrir la sana doctrina. Creen en Cristo, lo quieren predicar, pero no quieren sufrir por Él. Eso es un evangelio incompleto. Incompleto. ¿Por qué? Porque el Señor, con todo su testimonio de vida, nos enseña que nosotros debemos llevar sus marcas en nuestra propia vida. Y no me refiero a tener unas cicatrices en las muñecas de las manos o en los empeines de los pies, ni nada de eso. Me estoy refiriendo justamente a la entrega, a la determinación,
a la disciplina, a la humildad, al servicio, a la fe. A eso me refiero. Y tal vez en este momento tú reflexionas y dices: es verdad, yo no he estado muy dispuesto o dispuesta a sufrir la sana doctrina. Me he querido justificar con muchas cosas cuando no me gusta algún mensaje, alguna palabra que sé que viene de Dios. Pero la he querido justificar, y en algunos casos, algunos hasta se han ido de congregaciones a otras congregaciones, porque otras congregaciones como que son más suaves, como que son más fáciles para ellos o para ellas. ¿Acaso eso es lo que Dios te pide? Muchos salen de un lugar o de otro sin dirección del Señor. Están buscando el deleite para sus propias concupiscencias. Pero Dios te quiere firme. Díselo al que está a tu lado: Dios te quiere firme. Dios te quiere sólido, sólida. Póngase de pie, por favor. Dios te quiere definido, definida, de una sola pieza. Dios no te quiere una cosa aquí, otra cosa afuera. Dios te quiere de una sola cara, de un solo rostro. Así que ¿por qué no aprovechas este momento y le pides al Señor que te ayude? Le dices: Señor, ayúdame, porque he flaqueado cuando he sido presionado o presionada. Y tal vez le quieras decir: Señor, también me identifico con esas personas de los últimos tiempos que tendrán comezón de oír y amontonarán maestros para sus propias concupiscencias, por lo cual te pido perdón. Este es un momento para arrepentirse de haber tomado el camino equivocado, de querer justificarse, de querer levantar la carne, de querer promover los deseos engañosos. Este es un buen momento para arrepentirte por haber disimulado que tú le perteneces al Señor. O eres del Señor o no eres del Señor. Y si eres del Señor, bueno, deja que todo el mundo lo sepa. Pero que eres una persona firme, seria, que no eres hipócrita, que no eres falso, falsa, que amas lo que Dios ama y que aborreces lo que Dios aborrece. Por eso pocas personas a veces prefieren estar con Dios. Muchos lo buscan, pero lo buscan de manera equivocada. Por eso no lo encuentran. Muchos lo quieren tener, pero pocos lo poseen. Porque lo quieren tener es para sus propios deleites. Muchos engañadores han salido por el mundo, dijo el apóstol Juan. Muchos. Tú tienes que trabajar en tu edificación, en tu consolidación todos los días, en la búsqueda intensa, íntima del Espíritu Santo, para que nadie te mueva, para que nadie te desvíe, para que nadie te aparte de la verdad. La verdad no es un texto, no es una ideología ni una filosofía. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y a Él es a quien tenemos que conocer. Y ante Él es que tenemos que estar rendidos. Y ante Él debemos vivir humillados. Y a Él tenemos que darle siempre gloria y honra. Así que pídele perdón al Señor. Pídele perdón por esas veces que no quisiste estar en la voz media de las oraciones, que no quisiste participar de los resultados de la acción del verbo. Pídele perdón por esas veces que quisiste
prescindir de tu responsabilidad con Él. Y pídele que te ayude si quieres vivir en su sana doctrina. Pídele que te dé fuerzas para no claudicar, y que cuando llegue el momento de la presión no retrocedas, porque a Él no le agradan los que retroceden, sino que te puedas mantener firme, y aunque eso te cueste muchas cosas, puedas seguir dando pasos hacia adelante. Eso es lo que Él quiere, que no lo dejes de seguir, que no lo dejes de servir, que no lo dejes de amar. Él te ha dado todo, Él te ha dado todo para que tú lo representes correctamente. Él te ha dado todo, todo. Levanta tus manos al cielo, dile: Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por estar aquí en esta hora conmigo, con mis hermanos. Gracias por guiarme siempre hacia ti. Yo quiero tener una doctrina teocéntrica que te ponga a ti siempre de primero, en el centro de toda mi vida. Yo lo quiero así, Señor. Así lo quiero. Gracias, Padre. Gracias, porque tuya es la gloria y tuya es la alabanza. En el nombre de Jesús. Alabe al Señor, porque Él es bueno. Aleluya. Aleluya. Toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Rey. Para ti, para ti, para ti. Santo, eterno, sublime. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Le pido que me regale un minutico más, por favor, si es tan amable. Un minutico más.